Buenos días, buenas tardes a todos. ¿Me arranco, Víctor, o vas a comentar algo más? No, adelante. Ok. Muy bien, pues de nuevo buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a comenzar el estudio del capítulo 7 del estudio La vida en Cristo después de la muerte del yo, de Tim. El tema es la verdadera santificación. Y pues vamos a ir escudriñando un poco el tema y pues ya, digo, esperando en el Espíritu Santo nos vaya guiando y pues si no terminamos hoy, que es muy probable, seguiremos el próximo domingo. Pero bien, pues entonces iniciamos con este tema sobre la verdadera santificación. Y el primer mensaje que nos ayuda a Tim a reflexionar es que la santificación es, a ver, tengo aquí a alguien que me está, ya, tengo aquí a Peque que me está orientando. Muy bien, perdón. Les decía, el tema lo introduce aclarándonos y ahorita vamos a ver a nivel versículos cómo es que la santificación es la voluntad y la obra de Dios. Y por eso a veces nos pasan cosas, como vamos a ir viendo a través del estudio, de cómo a veces creemos que nosotros podemos hacer algo al respecto y Dios a través de las pruebas, a través de las experiencias que vamos viviendo y sobre todo de su palabra, que vamos entendiendo que la santificación siempre será por la voluntad y por la obra de Dios. Y para eso empezar, les invito a ir a Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Y lo voy a leer yo. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. De esta manera, fíjense cómo sabiduría, justificación, santificación y redención, todo lo que somos y tenemos procede de Él, no de ninguna filosofía ni de ningún esfuerzo, y por tanto no hay gloria, no hay espacio para la gloria del hombre. O sea, de aquí en un versículo queda clarísimo que tanto la sabiduría, la justificación, la santificación y la redención son obra de Dios a través de su Hijo Cristo Jesús. Primero, ante todo, Cristo nos ha sido sabiduría. Él es sabiduría de Dios. En la misma carta a Corintios, la primera de Corintios, en el mismo capítulo 1, versículo 24, dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, fíjense, cuando leemos, ahorita, pues va a ir quedando también más claro temas como este versículo donde dice, o sea, ¿qué significa que por Cristo tenemos sabiduría, justificación, santificación y redención? Entonces sabemos que Cristo tiene esos elementos y nosotros los tenemos cuando estamos en Él. Y poco a poco vamos a ir dejando más claro cómo es que juega esta intención del hombre que muchas veces tenemos de nosotros gloriarnos tratando de ser nosotros quienes nos santificamos. Entonces, por lo pronto queda clarísimo que quien nos da la sabiduría, la justificación, la santificación y la redención es Dios a través de su Hijo Jesucristo. Por su poder somos transformados de un grado de santificación a otro. Y vamos a ir viendo cómo, a través del estudio, en el momento en que hemos muerto a la cruz, que hemos muerto al yo, en Romanos 6:6, estamos a la vez, o sea, morimos en Cristo, también vivimos en Cristo, y en ese momento somos ya santos, o sea, desde el punto de vista legal, por estar en la posición de Jesús,
ya están por la fe en Él, ya somos santos. Sin embargo, hay un proceso y hay un grado de santificación que va creciendo conforme Dios va haciendo su obra en nosotros. Entonces, es un proceso donde Dios, otra vez en posición, a través, por fe en Cristo, tenemos por posición, tanto el tema de sabiduría, justificación, santificación y redención. Sin embargo, en el tema de santificación, además de tener una posición como santos legalmente, vamos a ver por qué después viene un proceso de santificación y transformación gradual para irnos acercando a la imagen de Cristo, y todo no es para nuestra gloria, sino para la gloria de Él. Hay un estudioso apellidado Trail que dice: la sabiduría, aparte de Cristo, es una insensatez que conduce a la condenación. La justicia, aparte de Cristo, es culpa y condenación. La santificación, aparte de Cristo, es inmundicia y pecado. Y la redención, aparte de Cristo, es servidumbre y esclavitud. Me gustó mucho esto que comenta Trail, porque queda muy claro que cuando dejamos la mirada en Cristo y recibir y aceptar estos 4 elementos como nuestros por la intervención de Jesucristo, distorsionamos muchísimo pues la obra de Dios. En particular, cuando tratamos de hacer la santificación aparte de Cristo, o sea, nuestras fuerzas, pues al final del día todo eso es inmundicia y pecado, porque es obra de la carne. Después, en el andar de Cristo, por ejemplo, en las acciones de Cristo, en sus palabras, en sus pláticas, todo eso exhibe la sabiduría de Dios. Ya lo hemos aprendido a través de las diferentes lecturas, cómo es que nosotros conocemos a Dios por Cristo, conocemos su carácter, conocemos cómo es Dios a través de observar a Cristo. Luego, con su muerte, su sepultura y la resurrección, todo ello tiene que ver con nuestra justicia. Luego, los 40 días de andar en los hombres, su ascensión a las alturas, el don del Espíritu y su cesión a la diestra del Padre tienen que ver con nuestra santificación. Entonces, Cristo ya en gloria, desde el momento que por una sola vez hizo la obra en la cruz, ya nos dio los 4 elementos que comentamos por justificación, vaya, por el acto de su muerte en la cruz. Después viene el proceso a través con el Espíritu Santo, que sigue trabajando en nosotros. Él estando ya en gloria, o sea, no es un Señor que está muerto en una cruz, sino es alguien que ya está en el Padre, que es victorioso y que entonces sigue acompañándonos día a día en nuestro proceso de transformación a un grado de santidad más alto. Después íbamos a Primera de Tesalonicenses 4:3, que Timen en su texto pone la mitad del versículo. Dice Primera de Tesalonicenses 4:3, dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Aquí queda clarísimo que es la voluntad de Dios que nos santifiquemos. Y curioso que esto lo agregué, vaya, no lo agregué yo, sino está en la Biblia y lo complementé para que estuviera completo el versículo. Dice que os apartéis de fornicación. Entonces, primero, respecto a la primera parte, queda claro que la voluntad de Dios para su pueblo es la santificación. Y santificar significa apartarnos para uso divino. En un sentido,
todos los creyentes hemos sido separados del mundo para estar al servicio del Señor. Esto se conoce, como decía al principio, la santificación posicional. O sea, en el momento en el que Dios hace su obra en la cruz en ese instante y nosotros al tener fe en su obra, ya somos santos posicionalmente y es perfecta y es completa. Entonces, si vamos a Colosenses 1:2, si quieren los espero para que lleguen y lo voy a leer yo. Colosenses 1:2. Dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea, se refiere a los hermanos que están en Colosas ya como santos. No es de que le escribo al santo o a los pocos santos que están entre los hermanos, sino va junto a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Entonces, posicionalmente, somos santos en el momento en que por fe formamos parte, digamos, de la iglesia de Dios. Después, si vamos a Hebreos 10:10, espera un momento por si quieren ir. Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Entonces, otra vez, por un lado, recuerden el título de este capítulo es la verdadera santificación. Entonces vamos a ir haciendo un proceso de reflexión. Primero entendiendo que desde el punto de vista posicional ya somos santos. Entonces, sin embargo, en otro sentido, los creyentes deberían de santificarse. Deberíamos, o deberían, o deberíamos, porque yo soy igual de pecador, disasociarnos de toda forma de pecado. Esto es conocido como la santificación práctica o progresiva. O sea, por un lado, posicionalmente ya somos santos, pero como dice Pablo en Romanos, hay un mal que mora en nosotros y aunque está la carne muerta, el mal vive en nosotros. Y más tarde vamos a repasar un poco esto, pero el tema es que posicionalmente ya somos santos, sin embargo hay un proceso de santificación progresiva que va en el tiempo. Entonces, aquí voy a leer, si vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5:23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, así que es donde queda claro que Dios es el que nos irá santificando por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, posicionalmente ya somos santos, pero hay un proceso de santificación progresiva y es importante orar y pedirle a Dios que siga trabajando en nuestra santificación y en ese proceso de santificación, pues nos permita, nos guarde más que todo para llegar irreprensibles. O sea, no porque va a seguir obrando en nosotros, tampoco no hacemos nada al respecto, hacemos caso omiso a lo que Él quiere que nosotros vivamos en base a lo que nos enseñó. Entonces, un tema importante es saber que, bueno, posicionalmente ya somos santos, pero viene una santificación progresiva y quien hace la obra es Dios y es un proceso que involucra todo nuestro ser. Por eso también iremos viendo, o ya hemos leído todos nosotros conforme hemos ido aprendiendo en la Biblia, que es integral esa santificación, es de todo nuestro ser. Hay temas de espíritu, hay temas de alma, de nuestro pensamiento, hay temas de nuestro cuerpo, siempre hay elementos que requieren en ese proceso de santificación ir avanzando, pero aparte es importante orar y pedir que
Dios nos dé la gracia y la fe y nos ayude a poner los ojos en Él para que nos mantengamos lo más irreprensible posible para cuando estemos con Él. O sea, tampoco se trata de dejarle, bueno, como Dios se encarga, pues yo sigo aquí haciendo lo que yo quiera. Pues no es así. O sea, la invitación es así a, a vivir irrepresible. Y aquí es donde puede venir esta lucha, porque si somos escrupulosos o somos muy religiosos, decimos, no, pues es que eh, a Dios orando y con el mazo dando, ¿no? Pareciera que si lo leemos desde ojos legalistas, parecía, híjole, pues entonces yo quiero ser irreprensible y a lo mejor quisiéramos, y es parte de lo que vamos a ir viendo a través del capítulo, decir, ok, entonces yo quisiera llegar mientras Cristo y Dios, más bien, Dios a través de la obra de Cristo y a través del Espíritu Santo me va transformando de gloria en gloria, pero yo voy a hacer todo lo posible yo en mis fuerzas para que mantenerme irreprensible. Y ahí es donde puede venir la tentación de desviarnos y agarrar monte y empezar a tomar una actitud religiosa o de nuestras fuerzas. Entonces el hilo es muy delgado porque entonces de sí poner todo la carga en Dios y nosotros ignorar, que ese sería un extremo, al otro en el que, bueno, yo hago todo lo que yo creo en mis fuerzas para llegar irreprensible. Y aquí está claro que la petición es que Dios nos dé la paz y nos santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para una venida, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eh, el disasociarnos del pecado es importante. Y aquí en particular, Pablo pues hace referencia al pecado de la fornicación, que digamos desde el punto de vista actual contemporáneo sería el tener una actividad sexual ilícita, o como el adulterio. Y este pues es uno de los principales pecados que ha acompañado al mundo y al hombre desde toda la historia y no somos ajenos ahora a este tema. Así como en el primer siglo de la iglesia, pues ahorita es un pecado que pues que está prolífico por todo el mundo. Y entonces la reflexión aquí que podemos hacer es, por un lado, el sí, pues mantenernos irreprensibles de un pecado tan serio como la fornicación, o sea, mantenernos lejos de él. Y no tiene que ser en nuestras fuerzas, es lo que vamos a aprender. O sea, entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo es que podemos mantenernos irreprensibles y lejos de ese pecado? Pues vamos a ir clarificando poco a poco que no se trata acerca de nosotros, sino de Cristo. Pero fíjense qué interesante que hay un supuesto tácito en el texto que me llamó mucho la atención. Dice, o sea, cómo Pablo, una vez que deja claro que posicionalmente somos santos y que Dios hará la obra en nosotros, el hecho de la posibilidad de que estemos disasociados o no de la fornicación quiere decir que el mal mora en nosotros y que no nada más es el tema de la fornicación, también el matar con el acto y con la lengua, está el tema de la idolatría, o sea, en este caso Pablo hizo referencia a la fornicación, pero realmente es cualquier pecado, la soberbia, la avaricia, la mentira, o sea, todos somos sujetos por el mal que mora en nosotros en nuestro proceso mientras no hemos muerto y pasamos por la santificación ya completa por Dios, pues siempre vamos a tener pruebas y vamos a tener la tentación en donde conscientemente pues sabemos que el mal mora en nosotros. Entonces
la intención de compartirles ahorita no es para angustiarles, sino para decir, ok, entonces debemos estar muy al pendiente de disasociarnos del pecado. Pero lo importante, que es lo que vamos a ver a través del estudio, es que no se trata de, entonces yo voy a hacer una lista de cosas o de estrategias para yo mantenerme irreprensible. No es así. Vamos a ver cómo lo importante es que no seamos nosotros los que en nuestras fuerzas nos disasociemos del pecado, sino sea precisamente nuestra vida en Cristo. Y es donde viene vamos a ir viendo la gran reflexión, una de las grandes reflexiones de este capítulo. La clave es mantenernos en mente, o mantener sobre todo en mente que el Señor Jesucristo es nuestra santificación, y poco a poco iremos aclarando más este asunto. Por ejemplo, por un lado, y esto es así como para ver las diferentes posturas que hay, este tema de la santificación posicional y la santificación progresiva. Muchos caen o hemos caído en algún momento en el esquema de santificación, por ejemplo, de la iglesia metodista o de la cuáquera o de Pearsall Smith. Para estos grupos y otros tantos, la verdadera santificación es que hemos sido salvados para posesión y uso de Dios. No se cuestiona ya si el mal está o no en nosotros. Pareciera que es como, dado que posicionalmente ya he sido santificado, hay como si fuera una obligación automática entonces de vivir una vida perfecta. Entonces, es como una vez que nos consagramos y tenemos fe en Cristo, ya en automático somos libres del pecado en el sentido de que el mal no mora en nosotros. Y ahí es donde, pues imagínense lo duro que es para la vida real de los santos cuando tenemos o teníamos esta mentalidad, pues es una presión impresionante, porque entonces parece que el día, por ejemplo, que aceptamos a Cristo y nos bautizamos, pues es muy probable que por poner un periodo, en una semana posterior a eso, pequemos en algo, echemos una mentira, hagamos algo incorrecto, tengamos un mal pensamiento. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces, el sufrimiento de un santo, cuando tiene esa forma de pensar, pues es muy dolorosa y es trágica, y pues es como frustrante. O sea, por un lado, cree en el Señor, pero luego cree que por eso entonces ya tiene que ser santo, y, y es lo que a veces el mundo quiere ver en los santos de la iglesia. Dice, si eres cristiano, entonces has de ser perfecto. Y cuando eso pasa, es cuando pues viene esta presión que es insoportable, decir, bueno, es que yo tengo que entonces ya ser perfecto, y entonces es donde empieza la confusión y puede hacer mucho daño en la fe de todo el mundo, porque entonces si todos creemos que por ser santos o creyentes ya tenemos que ser perfectos en automático, pues sabemos todos que va a ser imposible sacar 100 en el examen. Entonces, quiere decir que entonces la iglesia sería algo así como algo, un fraude, ¿no? Porque entonces, por un lado, pareciera que decimos que somos perfectos en el entendimiento de esta filosofía, entonces el mundo está observando que hay inconsistencias. Por eso es que cada vez que en alguna iglesia, en alguna denominación, ha habido algún escándalo, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de Pablo, del tema sexual, cuando hay un escándalo relacionado con este tema, pues es justificación que usan muchos no creyentes para decir, ya ves, si ellos que se creen o se dicen santos, cometen pecados tan terribles, pues entonces yo por eso no creo, ¿no? Y es porque hemos nosotros mismos a través de algunas ideas o filosofías hemos comunicado a veces o hemos leído de
de filosofías como la metodista, de que, como ya soy santificado, entonces ya no es permitido que yo peque. Entonces, fíjense cómo puede ser el efecto tan nocivo. Entonces, por eso es importante en su momento, cuando conversemos con no creyentes, pues el aclarar que seguimos siendo pecadores, somos santos, pues es esta claridad de cuando es posicional y cuando es progresiva y que Dios sigue trabajando en nosotros. Y ahora, aún así, sí somos santificados. O sea, la santificación no tiene nada que ver con la extinción del mal en la carne. Esa idea nació desde Pelayo y lo pasó por Jeremy Taylor, algunos místicos franceses y alemanes y de John Wesley. Y entonces fue a quedar mucho más claro o sea, no se sabe exactamente cómo fuimos aprendiendo como iglesia y entendiendo, pero al final del día nos queda más claro esta diferencia entre la santificación posicional, que ya somos santos por fe. Sin embargo, hay un proceso, el mal sigue morando en nosotros y aunque la carne ya está crucificada, siempre tenemos una dependencia en Cristo a través de la fe para que Él sea el que se glorifique obrando en nosotros. Entonces, la vida cristiana debería de ser la vida de Jesucristo. Y esto es otra vez en Colosenses 3:4 dice, Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste en todos vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. O sea, hay un momento en el que, ¿cómo es esto de que Cristo se manifieste en nuestra vida? ¿En qué momento vamos a ser un reflejo íntegro? ¿Qué tiene que pasar para ser un reflejo íntegro de Cristo? Porque todos sabemos, digo, y si hay alguno que no, pues perdóneme, pero yo creo que todos sabemos de que, pues, somos creyentes, tenemos fe en Cristo, sabemos que ya nos salvó, sabemos que somos santos posicionalmente, pero también sabemos que, pues, caemos en tentación en algunas ocasiones, hay pruebas que fracasamos y con el tiempo, poco a poco, hay un crecimiento de transformación, y todos hemos tenido esa experiencia de algún pecado o pecados que nos es difícil de superar. Y a lo mejor tenemos muchos fracasos, pero a través del tiempo vamos viendo la obra de Dios en nosotros y cómo Él va teniendo victoria en nosotros. La segunda de Corintios 4:11 dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Entonces, en vez de tener esta visión de que nuestra concepción o esta concepción que tenemos de que la santificación tiene que ser en todas las áreas de nuestra vida, tenemos que ser perfectos. Ahí es donde viene el problema. Eso no es santidad. O sea, el que nosotros seamos perfectos porque hacemos ciertas cosas con la intención de ser santos, eso no es santidad. Eso no es fruto de Dios. O sea, la santidad no es un fruto de nosotros. La santidad es un fruto de la obra de Cristo. Es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, por eso es que Dios a veces permite que fracasemos. Hasta que es bien interesante que a veces la prueba o el fracaso de una prueba y otra vez y otra vez y otra vez no es tanto para, o sea, el asunto no es, claro que el pecado es terrible, pero el tema no es tanto la conquista del pecado, sino el cómo se conquista el pecado. No es por nuestras fuerzas, sino es porque Jesús es quien lo hizo. Entonces, fíjense qué interesante. Cuando estamos conscientes de nuestro orgullo y decimos, híjole, qué orgulloso soy con esto, soberbio, etcétera, entonces pensamos que la humildad es la cura.
Y entonces a veces decimos, Señor, dame humildad, hazme humilde. O sea, yo convertirme en un objeto más humilde. No, no en el sentido de objetivizar, pero sí como pareciera que lo que hay que corregir o lo más importante es corregirme a mí. Entonces, dado que soy orgulloso, yo necesito más humildad. Entonces, pareciera que entonces yo le digo a Dios, a mí, interviene en mí para yo ser más humilde. Y ahí es donde viene otra trampa, porque entonces pareciera que yo quiero ser más humilde y entonces pues pareciera que entonces como si yo fuera alguien más potente en el mundo, al ser más humilde soy menos orgulloso. Pero si se dan cuenta, pues es muy difícil. Si Dios me hace a mí más humilde, entonces quiere decir que yo ahora soy más humilde, entonces yo ahora puedo dominar el orgullo, pero pues en sí la solución es totalmente inconsistente, porque eso me haría más orgulloso, porque pareciera que entonces Dios me dio el talento de ser más humilde, entonces yo intrínsecamente valgo más. Y ahí es donde hay un problema, porque la respuesta no es Dios, dame humildad, es Señor, que el Señor Jesucristo sea mi humildad. El Padre, no pidamos al Padre que nos dé humildad, paciencia o amor como regalos independientes de gracia. O sea, no digamos, es que si yo fuera más humilde, o si yo fuera más sabio, o si yo fuera, estuviera más sano, o si yo, no. En el momento en que hacemos eso, estamos haciéndonos a nosotros objeto de la solución. Y el Padre nos ha dado al Señor Jesucristo. Y si solamente confiáramos en Él y que sepamos que Él, por fe en Él puede y Él es quien puede vivir su vida en nosotros, entonces la humildad, la paciencia, el amor y cualquier otro atributo provendrá de Él que vive en nosotros. ¿Cómo es eso? Bueno, lo vamos a ir aprendiendo y lo vamos a ir repasando en el texto. Pero esto es importante, o sea, cómo ya cuando entramos al terreno de la santificación progresiva, pues ahí el ego y la carne puede tener muchas tentaciones de ponerse como primero, como el que resuelve, y luego decimos, bueno, ya no voy ya voy a depender ahora sí en Dios, pero hay que tener cuidado porque si entonces dependemos en Dios pidiéndole que nos haga más humildes, más santos, más, ahí es donde está desde el principio de la concepción de la idea, nos estamos exponiendo a hacer algo totalmente corrupto e incorrecto, porque entonces pareciera que queremos nosotros ser santos porque yo le pido a Dios que yo sea santo. Entonces más bien es, Señor, vive en mí, o sea, como tú seas mi humildad, mi paciencia, mi amor y todas las virtudes que no sean porque ahora yo soy más santo, sino es como Cristo vive más en mí y Él es mi santidad. Y ahora nos vamos, si les parece, por favor, a Segunda de Tesalonicenses 2:13. Les doy unos minutos, bueno, un minuto para que lleguen ahí. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Segunda de Tesalonicenses, perdón, 2:13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Hay un proceso y para eso y muchas otras cosas Dios nos dio el Espíritu Santo para que por su intercesión y por su trabajo sea que vayamos en ese proceso de santificación progresiva.
Por un lado, pues sí nos es muy claro en la escritura que Dios nos llama a tener una vida congruente con su vida y carácter, de tal forma que no nada más sea de boca para afuera, sino realmente lo vivamos, lo reflejemos. Digamos, como hay frases de, o sea, ser el mundo que queremos crear, ¿no? La frase de algún filósofo. En este caso, que el hombre sea realmente lo que predica. El tema es que muchos de nosotros en esa lucha de que entendemos que es el proceso de santificación y entendemos y nos rendimos a que sea Dios el que obra en nosotros, entonces hay toda esta lucha y pues muchas veces tenemos la tentación de predicar sin vivirlos nosotros mismos. Yo mismo ahorita compartiendo estos eh, textos con ustedes, pues digo, yo sigo teniendo tentaciones, sigo teniendo muchos errores. Entonces, el hacer conciencia de eso, pero no para martirizarnos o para traumarnos, decir, ah, pues bueno, ya, pues entonces no hago nada, ¿no? Tampoco se trata de eso, sino más bien es la conciencia de saber que Dios está obrando en nosotros. Y es por eso importante recordar y los versículos o este texto cuando Jesús se refiere a los fariseos en Mateo 23. En el largo plazo lo que somos integralmente es lo que importa a Dios, no lo que hacemos o decimos. Y entonces ahorita manera de reflexión, y otra vez no es para hacernos sentir mal o es para, sino es como la ley sirve o ha servido para que reconozcamos que somos imperfectos. El leer los próximos versículos, el que nos ayuda a reflexionar un poco cómo es que muchas veces, todos los días, no somos lo que predicamos. Y eso es importante hacer conciencia, otra vez, no para castigarnos o para entonces hacernos objeto de entonces ser mejores, sino de cómo es una conciencia profunda de cómo todos llevamos un fariseo de alguna manera en nosotros mismos. Y aquí, por temas de logística, pues también lo voy a ir leyendo poco a poco, y pues me van acompañando en sus Biblias. Entonces vamos a Mateo, capítulo 23, por favor. Dice Mateo 23. Voy a leer casi todo el capítulo del 1 al 33. Dice el 1, versículo 1, dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues escuchan sus filacterias, y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres les llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis
el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y pues bueno, pareciera, al menos a mí me pasa cuando leía en las primeras veces que leía la Biblia, leía estos capítulos como que me era más fácil pensar que el Señor le hablaba a fariseos y escribas en ese tiempo y en ese momento y eso no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Entonces como, ok, entonces voy a tratar de no ser ciego, de no ser hipócrita, etcétera. Pero pues ahí es donde viene la otra parte, cuando empezamos a profundizar en la palabra y dejamos de beber leche y empezamos a entender un poco más las escrituras, es causa de muchísima ansiedad el decir, híjole, es que yo sé que el mal mora en mí y yo sigo cayendo en tentación. Entonces soy un hipócrita. ¿Y cómo es que siendo hipócrita me atrevo a ser yo quien comparta la palabra de Dios? Y entonces pues soy fariseo. Entonces, otra vez, no estoy compartiendo este capítulo para causar eso, sino primero es así como la ley se creó para darnos cuenta de nuestro pecado, para entonces recibir a Cristo como nuestro Salvador, ya,
ya desesperados porque pues, no podemos en nuestras fuerzas. Ahora la invitación es igual, o sea, no, la hipocresía, la mentira, el hacer religiosos, el ser imagen de una familia muy cristiana, o sea, el tener esa carga sobre nosotros, sabemos que pues en la familia sigue habiendo defectos, seguimos teniendo problemas y entonces es imposible no ser, por lo menos de vez en cuando, hipócritas y a veces nos puede causar mucha presión. Por ejemplo, estar en una reunión de la iglesia y decir, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Si ahorita que veníamos para acá estábamos discutiendo y no fui realmente amoroso con mi ser querido y discutí de una forma pues no correcta. Y entonces llegamos no sé, a la reunión y pues hay una lucha de emociones tremenda porque entonces nos sabemos fariseos en un tema y entonces tratamos de controlarnos y entonces donde viene la oportunidad que nos da el Señor es, ya no voy a intentar, yo no sé, ya voy a dejar de ser hipócrita, pero no porque yo quiero ya no ser hipócrita, ni quiero ser honesto porque le pida a Dios hacerme honesto, sino la clave va a estar en Señor, me rindo y así como me diste la salvación en la cruz por mis pecados, ahorita toma el control. Sé tú quien vive en mí y es donde morimos. O sea, no me importa si me avergüenza, no me importa lo que me digo. O sea, dejo de estar hablando acerca de mí a mí mismo, decir, eres un hipócrita, eres un fariseo. Ese jueguito de estarnos culpando y decir es que soy un fariseo hipócrita y todo por dentro, ¿no? Porque no lo platicamos, es todo así en nuestra cabeza. Y cuando hacemos eso, pues estamos nada más saciándonos más y más y más en la carne. Y entonces, pues ahí la invitación, como sabemos, es poner los ojos en Cristo y decir, ¿sabes qué? No, ya el tema de si soy yo o no hipócrita no es el objeto de mi intención. Mi objeto de atención eres tú, Señor. Tú sí eres santo, tú no eres hipócrita. Y entonces te contemplo y me sacio de observar y de vivir. Me dejo de preocupar de yo tratar de no ser hipócrita y me enfoco en la gloria de Dios y Él a través del Espíritu Santo es el que irá obrando en nosotros para que sea Cristo nuestra integridad y no nosotros en nuestras fuerzas. Bueno, nos quedan 7 minutos, vamos, todavía tenemos para avanzar una parte. Antes, justo voy a llegar a la mitad del tema, entonces, si Dios quiere, vamos a hacer un corte adecuado. Entonces, digamos, después de haber leído este texto, cuando el Señor se refiere a los escribas y fariseos, pues es para dejarnos muy en claro que sí, humanamente imposible nosotros hacer el trabajo de santificación. Sí es bueno, sin duda, tener la brújula, así como la ley nos da la guía sobre la conducta cristiana, tal como se establece en la Biblia. Es importante recordar y considerar que es humanamente imposible de realizar. Y entonces, ¿qué es? Que Dios nos está poniendo en una circunstancia de fracaso para no poderlo hacer. Y pues no, o sea, Dios nos ha dado todo en Cristo. Y es donde poco a poco pues hay que seguir aprendiendo y entendiendo estos misterios de la obra de Dios. En Primera de Tesalonicenses 5:24 dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces, aun cuando puede haber esta angustia o incertidumbre, justo lo que está obrando Dios en nosotros, al tener este proceso que a veces quisiéramos adelantar y ponerle
como ahora en Netflix, ¿no? De que ya quiero ver el final y la adelantas y no. O sea, hay un proceso para dejar ir nuestro ego y dejar de poner los ojos en nosotros, sino ponerlos más bien en Dios. Es un proceso. Y lo que nos da paz es saber que Dios lo va a hacer. Aun cuando ahorita no vemos cómo, vemos imposible que vamos a superar todas esas imperfecciones y todas esas luchas que por más pruebas y, y eventos que hemos vivido, sigue ahí presente ese mal y estamos conscientes y vemos nuestro progreso, pero seguimos cayendo. Entonces, es muy importante recordar esto: fiel es Él que os llama, el cual también lo hará. O sea, Dios es quien seguirá la obra y aunque no vemos claro cuándo y cómo, Dios lo va a hacer. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del hombre? Es creer en la fidelidad de Dios. Es creer que sí lo hará Él. No que le ordenemos, hazlo ahorita. O sea, otra vez, no, es que hazme humilde ahora, ¿no? Como si fuera Alexa, ¿no? Cristo, hazme humilde ahora. Pues no. O sea, Dios va a obrar en nosotros porque parte del proceso de fracaso y de que no entendamos de inmediato cómo es que dejamos ir el ego, si no es un proceso, es precisamente, y vamos a entender poco a poco, porque hay una intención de Dios en una santidad integral. No se trata de hacer una colección de virtudes. No se trata de, y perdón por mis ejemplos, pero no se trata como si fuera un juego virtual o decir, ya junté todos los puntos, ya tengo sabiduría, check, ya tengo, este, soy puro en mis pensamientos, check. O sea, no, justamente Dios va a trabajar en nosotros para que no tengamos esa estrategia de estar viendo cómo es que vamos a ir haciendo el llenado de likes, ¿no? De que, mira, ya voy mejorando y todo. O sea, no se trata de eso. Se trata de saber que Dios es fiel y que Él está obrando en nosotros. Y aunque no entendemos qué está pasando el día de hoy y pareciera que yo sigo siendo igual de pecador, que sigo fracasando, etcétera, el poner la fe en Dios de que Él, yo sé que ahorita está obrando y si ahorita no tengo un cambio o no se observa la vida de Jesús en mí, es precisamente porque Él está en un proceso de trabajo con nosotros. Y eso nos lleva a recordar Filipenses 2:13, que dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces es voluntad de Dios en qué momento va a poner el querer como el hacer. Sin embargo, también nos da el Señor la oportunidad de vivir esta hambre de querer ser mejores y todo, pero fíjense qué interesante, o sea, no nada más es cómo soy más humilde, sino aparte el cómo, qué es lo que pido. No se trata de tener más humildad, ni se trata de ser alguien con muchos más tokens o más cualidades, sino es cómo Jesús vive más la vida en mí, porque Él es el que lo está haciendo y no yo. En la carta a los romanos, Pablo hace un comentario interesante. Romanos 1:5 dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entonces aquí pareciera otra vez resaltarse esto de que la obediencia a la fe, la gracia, el ser buenos, o sea, el servir, el ser amorosos, el mostrar las virtudes no es un tema de que nosotros vamos a hacer, que es por nosotros. Al final es por amor de su nombre y poco a poco vamos a ir entendiendo, bueno, algunos de ustedes ya lo tienen más claro, mucho más claro que yo, el tema de al final del día todo es para la gloria de Dios, no para que yo sea más santo. O sea, el que yo sea
más santo y me vaya transformando, es porque justo es una manifestación de la gloria de Dios y el amor que tiene por toda la humanidad, no nada más por mí. Entonces Pablo se refiere a la obediencia que viene de la fe y está mencionada en el contexto de la gracia de Dios, de tal forma que la obediencia es un fruto de la fe, no de nuestro esfuerzo. Y nosotros como creyentes confiamos, descansamos y caminamos en la gracia de Dios. El Espíritu Santo es quien produce la obediencia. Entonces, aquí un ejemplo es Romanos 13:14 que dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Notemos el mandato, no proveer para la carne. Viene después de lo que estamos vestidos del Señor Jesucristo. O sea, primero es enfocarnos en Cristo, conocerle más, pero no porque forzamos un traje de ponernos su túnica a fuerza, sino porque nos vestimos de su palabra, porque confiamos en que Él está con nosotros y que Él está obrando, aunque pareciera que estamos fracasando. Él está obrando en nosotros, descansando en esa posición que tenemos y en todo lo que ya nos ha dado. Y entonces, el simple hecho de recordar que es Él el que va a hacer la obra y no nosotros, eso nos puede dar una paz momentánea y de pararle al rollo que traigamos en la cabeza de seguir nosotros intentando ser quienes corrijamos nuestras faltas, sino decir, a ver, realmente esto está mal, confieso que está mal. Señor, tú me estás transformando y yo sé que tú de alguna manera estás obrando para que esto se supere, pero otra vez no para que yo sea mejor, para yo agradarte, sino porque esto va a ser para la gloria del Padre, para la gloria de Dios. Y entonces viene, por ejemplo, este tema de la enseñanza correctiva de Pablo, y con esto vamos a cerrar la conversación de hoy. En Gálatas 3:1-3, recuerdan cuando Pablo se dirige a los Gálatas, en el capítulo 3, los primeros 3 versículos les dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Entonces es una enseñanza correctiva de Pablo en la cual nos hace ver, decir, digo, si lo vemos ahora desde el punto de vista de la santificación progresiva, es porque muchas veces abandonamos la fe en que el Espíritu Santo es quien está obrando en nosotros y nos distraemos en nosotros tratar de ser mejores, en nosotros tratar de pedir que Dios nos haga mejores, en tratar de ser mucho más santos en nuestras fuerzas, o inclusive le pedimos a Dios que nos haga mejores como otra vez, como si el objeto de perfección tendríamos que ser nosotros. Eso no es el plan. El plan no es que nos haga hoy como Cristo integralmente para entonces ya ser perfectos el resto de la vida. Pues entonces habría la tentación y nos haría más daño, porque entonces nos daría así como en su momento Satanás tuvo la tentación de sentirse con todos la hermosura, la sabiduría y todo, que cae en la tentación de ser Dios. Entonces Dios toma su tiempo y va a ir haciendo de acuerdo a la circunstancia de cada uno de nosotros, nos va a llevar por un proceso progresivo en donde no nada más va haciendo la vida en Cristo en nosotros reflejado en ciertas virtudes, pero no es porque nosotros nos hagamos virtuosos, sino porque permitimos primero reconocer
que la carne está en la cruz. Y por poner nuestros ojos en Cristo y conocerle, es que poco a poco Él, por la obra del Espíritu Santo, no porque yo diga voy a fingir como si fuera Cristo, no. Por la obra del Espíritu Santo y por las pruebas y experiencias que nos va dando en la vida, de gloria en gloria, es que Él va creando la imagen de Cristo en nosotros. Pero otra vez, y con esto cierro, no para que nosotros seamos más como objeto de trabajo, nosotros seamos el fin y ser nosotros más perfectos, más santos, sino es porque va a quedar en claro que la obra, el que está haciendo eso es Dios y todo esto es para su gloria. Muchas gracias, hermanos. Continuamos el próximo domingo. Oramos, si les parece. Te damos